Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me complace de una manera exorbitante el día de hoy, de verdad estoy muy emocionada porque estamos aquí en la segunda sesión estatutaria del 2023 organizada por la Sociedad Mexicana de Cardiología con el doctor Huge, mejor conocido como el doctor Huge. Hugo Radillo, es verdaderamente un honor para nosotros tenerte aquí. Estoy muy emocionada, yo soy tu follower number one. Y bueno, tengo tantos temas que tratar contigo que no sé por dónde empezar. Pero bueno, la temática de esta sesión estatutaria es inteligencia artificial. Y bueno, tú has sido de los pioneros en México, de así los headhunters y tienes toda esta energía y todo este expertise que has amplificado en 1,000,000, ¿no? Sobre tecnología y medicina. Cuéntanos, por favor, cuéntanos tu experiencia, ¿qué opinas de todo esto? Muchas gracias, muchas gracias. Pues como tal ha pasado para mí ser un recurso indispensable desde la manera en la que enseño medicina a través de redes sociales o en plataformas certificadas y no siguen la forma en la que uno atiende a sus pacientes. Específicamente con el tema de la inteligencia artificial, muchísimas de nuestras calculadoras que tenemos, por ejemplo, para sacar ciertos riesgos cardiovasculares o tratar de hacer ciertas predicciones, aunque no nos demos cuenta, utilizan o formas ya sofisticadas de inteligencia artificial o los prototipos que desde los años 50 ya se empezaban a conceptualizar como lo que ya ahora sí llamamos inteligencia artificial, que no dejan de ser al final de cuentas diferentes cascadas de algoritmos que sobre sí van aprendiendo para reconocer patrones y traducirlos a datos que a nosotros como médicos y médicas nos interesa para tomar decisiones. Entonces, la forma en la que, por ejemplo, utilizando este tipo de inteligencia artificial combinada con realidad virtual y con mi foco de interés que ahorita es la rehabilitación cardíaca, tengo yo una manera de distribuir ciertas aplicaciones de esta realidad virtual con aplicativos a manera como de jueguitos, hagan de cuenta, como si fueran videojuegos que yo puedo cargar en un set de realidad virtual con un visor muy padre de escenarios generados por computadora en 3 dimensiones y 2 telemandos, en donde, por ejemplo, yo puedo simular un ring de pelea, de boxeo, en donde yo, a manera que voy incrementando las exigencias del entrenamiento de box o la agresividad de un contrincante en 3D que yo puedo diseñar desde pies a cabeza, puedo modificar la respuesta al ejercicio que uno como rehabilitador cardíaco puede, digamos, prescribir como si fuera una pastilla. Es decir, yo tengo a mi paciente con tal o cual cardiopatía, sé según guías cuáles son los límites de frecuencia cardíaca o de doble producto, un valor que vemos ahí también en rehabilitación cardíaca, que debe de alcanzar. Y yo lo que hago es modificar estos parámetros de agresividad de mi oponente digital o de mi maqueta para estar golpeando con estos guantes de box digitales para lograr alzas de la frecuencia cardíaca y mantener a mi paciente en una zona de entrenamiento que sea seguro bajo parámetros que nosotros ya abstraímos de una prueba cardiopulmonar, por ejemplo. Es una forma de utilizar realidad virtual, pero ¿dónde viene la inteligencia artificial? Bueno, que el dispositivo, la aplicación, ya tiene la manera de aprender qué tan rápido golpea a mi paciente, a qué velocidad, en qué áreas de mi escenario en 3 dimensiones se mueve más, en dónde menos, para que entonces el oponente digital pueda modificar esa agresividad o esos cambios que yo quiero generar para que también el paciente se adapte y hacer o más intenso el entrenamiento o menos. Y eso nos puede, a final de cuentas, hacer el trabajo hasta cierto punto un poquito más fácil, no en el sentido de entrenar al paciente, sino de vigilarlo. Porque tú ya sabes que el paciente le está pegando, tú lo estás viendo todo en un escenario proyectado en una computadora o a lo mejor en una pantalla, pero nosotros no dejamos de despegar nuestro ojito de la telemetría. Ya vimos cuánto subió la frecuencia cardíaca, cómo va la presión arterial. Le vamos preguntando al paciente qué tanto siente de cansado el entrenamiento, por decir así, o qué tan demandante es. Utilizamos la escala de Borg, que ustedes ya seguramente la recuerdan de las pruebas de esfuerzo convencionales. Entonces es una forma muy padre, porque mientras la inteligencia artificial se encarga hasta cierto punto de administrar esta intervención desde el punto de vista de la progresión o del mantenimiento de las metas de frecuencia cardíaca, yo puedo estar más al pendiente de la telemetría, por ejemplo, para ver que el paciente no haga arritmias o que no haga cambios del segmento, etc. Y si las hace, poder en ese momento intervenir. Entonces me permite tener un montón de disponibilidad de mi tiempo y de mis recursos cuando este tipo de progresiones ya las va administrando el oponente digital a partir de protocolos de inteligencia artificial. Wow. Está enloquecedor.
Está muy de padre, verdad. está muy, muy, muy. Oye, primero que nada quiero felicitarte porque, o sea, esto solo tú lo estás haciendo, ¿no? Eso parece ahorita. Bueno, estás revolucionando la manera de hacer rehabilitación cardíaca, basados en lo que ya sabemos, que es, como tú ya lo dijiste, vigilar frecuencia cardíaca, vigilar pues todo lo que tenemos que vigilar, el ritmo del corazón y todo, porque son pacientes de alto riesgo, pero de una manera divertida. Eso es lo que nos dicen los pacientes. Parte de un pequeño cuestionario que estamos haciendo, de un instrumento investigativo que estamos haciendo para ciertos protocolos, es preguntarle al paciente, sí, qué tan cansado estuvo, pero qué tan ameno se le hizo el entrenamiento. Entonces, más de la mitad de los pacientes nos dicen, sí, que se divirtieron, pero que se les pasó el tiempo rapidísimo. Entonces, imagínense, si ahora están ustedes entrenando a lo mejor en un tapiz rodante, en una caminadora, ¿no? en el gym, a lo mejor ustedes ya están viendo el gimnasio porque ya quieren que se acaben esos 30 minutos de que están, porque no les gusta, porque se aburren, por lo que sea. Y los pacientes están tan entretenidos pegándole al maniquí o al contrincante en 3 dimensiones que se sorprenden de lo rápido que se les pasó el tiempo, porque realmente están divirtiendo, se están riendo todo el santo día, no creían que iban a ser capaces después de un infarto, después de una cirugía de corazón, después de una ablación, poder estar ahí soltándole golpes a una maqueta digital. Entonces se les hace la cosa más divertida del mundo, está fenomenal. Oye, ¿y le puedes poner la carita de tu enemigo número 1 Todavía, cuando yo ya empiece a diseñar de mi propia autoría ese tipo de herramientas, a lo mejor sí voy a ver la forma de ponerle una fotito o algo así. Ahorita no, estos ya son puros modelos generados por computadora de la misma aplicación, pero no sería mala idea, para tener motivación extra. Claro, por supuesto, no, bueno, felicidades, de verdad. Gracias. Mi intención siempre con mis pacientes es, pues claro, que se ejerciten, ¿no? Pero tú no puedes decirles, camine 30 minutos diarios, o sea, si odia hacer ejercicio. Tienes que decirles, busquen de manera lúdica, ¿no? Lo que disfruten, lo que les guste, moviéndose, claro. Bailando, golpeando, o sea, hay que buscar esa creatividad maravillosa que tienes. Fascinante. Está bastante bien. Y no es la única aplicación, también hay aplicaciones que ya están incluso validadas con revisiones sistemáticas de baile, por ejemplo. Aplicaciones en donde se pueden recrear escenarios de escalar montañas o de caminar por ciertos trackings. Entonces, a final de cuentas, no estoy diciendo que sea la panacea, por supuesto que no es esto de la realidad virtual, pero es simplemente una forma de ampliar el menú de opciones que tenemos para ofrecerles a nuestros pacientes y efectivamente gamificar o hacer más lúdica, como bien dices, ¿no? Y que el paciente tenga un incentivo más para completar los programas, para tener más adherencia al tratamiento. El entrenamiento es parte del tratamiento, a final de cuentas, entonces hace maravillas. Exacto. O sea, cuando yo intervengo a un paciente, lo que les digo es que no termina en la intervención, termina en la rehabilitación. Y eso es básico para todos los cardiólogos, para todos los médicos que nos puedan escuchar, que sepan que, por supuesto que no termina dando una pastilla, no termina después del consultorio, no termina después de la intervención inclusive. Termina con rehabilitación cardíaca, aprendiendo a hacer ejercicio, aprendiendo a comer, aprendiendo a prevenir una nueva recaída, una nueva enfermedad o inclusive antes de tener la enfermedad. Por supuesto. Oye, otro tema que me encanta y que bueno, es la enseñanza. Yo quiero que nos enseñes a enseñar. Me halaga. Cambiemos los paradigmas de la conferencia en la que todos estamos aburridos, así sentados y dices, bueno, sí le estoy poniendo atención, pero ya no quiero estar aquí. Claro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hago yo? No sé si necesariamente sea la mejor forma o no, pero es la manera en la que lo hace un servidor. Definitivamente el modelo tradicional en donde tienes al lado el experto a un lado y a la audiencia, tendrá sus beneficios, pero efectivamente es la manera en la que nos entrenamos tú y yo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sabemos precisamente que ya esta falacia en donde una persona es exclusivamente un aprendedor visual o auditivo, kinestésico, que ya no tenemos realmente esa exclusividad, nunca existió realmente, sino que somos una mezcla de tantas cosas. Con esto propulsamos modelos de enseñanza, por ejemplo, en lo que yo hago, en donde
tengamos un escenario más como un hands-on, en donde podemos enseñarle a las y los residentes, a los estudiantes de medicina o incluso entre nosotros mismos a desarrollar ciertas habilidades o tener nuevos conocimientos, pero manipulando las tecnologías, por ejemplo, que nos permiten a final de cuentas aprender. ¿Qué es lo que hago yo a veces en redes sociales? Bueno, trato de cimentar lo que simplificar hasta cierto punto, sin llegar a ser condescendiente. Las cosas que hacemos en cardiología, como por ejemplo ver una angiografía, ver una electrocartografía, ver un electrocardiograma, un eco, y tratar de simplificarlo tanto que se pueda hacer a final de cuentas una integración muy sencilla por parte de un estudiante de medicina, un R1, un R2, un lo que sea. Pero si yo no les enseño, por ejemplo, a hacer el eco, y solo interpretarlo, entonces a lo mejor voy a privar a mi audiencia de esa partecita del hands-on que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ok, a veces por redes sociales puedo hacer pequeños seminarios en donde pues, terminan siendo teóricos. Es como ahorita ustedes me están viendo a través de una cámara, están escuchando lo que la doctora y su servidor decimos y se pueden llevar un mensaje de aquí. Pero derivado de esto, hacemos invitaciones para tener verdaderas congregaciones en donde las industrias, por ejemplo, me prestan equipos, ¿no? En donde yo estoy manipulando un equipo con imágenes que estoy obteniendo con un eco, a lo mejor con un ECMO o una cosa por el estilo, y tengo yo diferentes poblaciones para, no sé, el fin que se necesite hacer. Replicando las mismas cosas que estoy haciendo yo y no nada más interpretando las cosas, sino haciendo las cosas. Entonces es algo de lo que a mí me funciona bastante. Llevar lo complejo de la cardiología desde lo teórico hasta lo práctico a escenarios en donde se puedan aprender este tipo de, pues digamos, de disciplinas. Ahora, nunca es la intención hacer los expertos o expertas nada más con este tipo de cositas, pero sí que se familiaricen a que tenemos ya nosotros escenarios muy fáciles de replicar de cosas tan sofisticadas como lo puede ser una angioplastía o hacer ya la angiografía sin la necesidad de intervenir, pero enseñarles eso a lo que verían a lo mejor en su clase de anatomía. Entonces ya saben sabiendo anatomía coronaria, de cómo lo ven en los dibujitos, pero de cómo lo ves tú en las proyecciones, por ejemplo. Entonces esa es una. O la otra definitivamente, nuevamente usando metodología con realidad virtual, en donde yo en lugar de hacer esquemitas en 2 dimensiones con una tableta, que por cierto me encanta hacerlo, yo ya puedo utilizar aplicaciones de Google como una que se llama Tilt Brush, en donde yo puedo dibujar en 3 dimensiones. Entonces ya no te queda nada más una arteria coronaria, una descendente anterior en un papelito que haga esto. Ahora tienes una descendente anterior que yo la bajo desde acá, desde el tronco, y la proyecto hacia adelante. Y mientras esto está ocurriendo, mi audiencia también con sets de realidad virtual o con algún tipo de emulador en sus computadoras pueden percibir no nada más cómo estoy haciendo el dibujo en 3 dimensiones, sino ver la profundidad o interactuar con el mismo dibujo que yo estoy haciendo. Así ellos pueden ver la coronaria desde abajo, la pueden ver desde arriba, la pueden hacer tan pequeñito, tan grande como ellos quieran. Entonces es una forma, a final de cuentas, un poquito más tangible y no, porque no la tienes, pero sí la tienes recreada en un modelo de realidad virtual. Es enseñanza como vivencial, ¿no? Exactamente. Vivencial. Estás viviendo la experiencia Así es. de aprender y eso te cambia. Por supuesto, es salirnos de las diapositivas, es dibujarles la clase, es generar en ese momento la conferencia, pero a partir precisamente de material que se puede estar haciendo en ese momento, para el cual obviamente es otro musculito que tenemos que entrenar. Nosotros podemos perfectamente dibujar una hoja y un papel, pero ahora dibujar en 3D, se tiene que aprender, no es ni siquiera tan amplia la curva de aprendizaje en este tipo de cosas, para las personas que podemos estar del otro lado de la expertise, pero a final de cuentas es otro recurso más que tenemos, ¿no? Hugo, felicidades. Muchas de gracias. verdad. Muchas. Estoy complacida de tenerte aquí. De verdad, admiro tu creatividad, admiro tu experiencia y cómo te has llenado todas las herramientas de tecnología para aterrizarnos, ¿no? Y ayudarnos a entender la medicina y la cardiología. La Sociedad Mexicana de Cardiología es tu casa. Muchísimas gracias. Cuando quieras, por favor, estás invitadísimo. Nos vas a acompañar a Acapulco. Por supuesto que sí, ahí nos vemos con muchísimo gusto. El 31, 1, 2 y 3 de noviembre. Y bueno, pues Ahí nos estaremos viendo, ojalá nos puedan acompañar también. Muchísimas gracias. muchísimas gracias.